Un saludo, estimado estudiante. En esta ocasión, pues nos corresponderá hablar sobre la temática de macroeconomía. En la primera unidad, que es la introducción a la macroeconomía, el tema, obviamente, va a ser la macroeconomía y los contenidos que vamos a desarrollar en esta ocasión vamos a hacer una breve introducción acerca de la asignatura. También hablaremos de algunos aspectos generales de la misma, como el concepto, el objetivo y la importancia. Se hará una pequeña reseña de la evolución histórica de la macroeconomía. Se hablará un poco del flujo circular de la economía nacional y algunos componentes del gasto y la renta. Se avanzará, si lo permite el tiempo, pues en las identidades macroeconómicas más importantes. Los objetivos de expresar con facilidad el concepto de la economía y sus dos grandes ramas o división, explicar los aspectos básicos de la macroeconomía, analizar el flujo circular de 4 sectores desde el punto de vista de la renta y el gasto. Definir correctamente los componentes del gasto e identificar las principales identidades macroeconómicas. Como estrategia o actividades de aprendizaje para lograr estos objetivos propuestos, pues vamos a hacer una lectura comentada e interpretativa sobre la teoría de la macroeconomía. Ustedes de manera particular, pues, con el material proporcionado, se les solicita que subraye aquellos aspectos que considere importantes y los estudie y conteste las 7 preguntas que le plantean en el material que acompaña a esta guía. Como actividad que va a quedar entre encuentros, o sea, se le va a solicitar para el próximo encuentro pues que haga un pequeño ensayo sobre las etapas del ciclo económico en que se va desarrollando en el país y que caracterice en cuál de las etapas del ciclo económico se encuentra, justificando a partir de la evidencia y la información que usted vaya recolectando. Es que se solicita que sea con una extensión de 2 páginas como mínimo. La actividad que se va a entregar van a ser la D y la E para el próximo encuentro. Pues vamos a comenzar introduciendo qué se entiende por macroeconomía, los objetivos y la importancia que tiene. Para ello, pues acompaña la guía de estudio este material que trata de hacer un resumen de todos los aspectos a abordar en las generalidades de la macroeconomía. ¿Qué se entiende pues por macroeconomía? Bueno, la palabra macroeconomía viene etimológicamente de macro, que significa grande o mucho. En sí, la macroeconomía estudia el comportamiento de los grandes agregados económicos, como la producción, ¿verdad?, el empleo, la inflación, entre otros grandes agregados económicos. Se puede decir que es la suma de los comportamientos de las empresas, la familia y el gobierno, dan como resultado un estudio de la economía global del país. Puede ser de un continente, de una región o de una zona que comprenda varios países. La macroeconomía, por tanto, analiza la economía de forma integral, como crecimiento económico reflejado a través del Producto Interno Bruto, que es lo que se le denomina PIB, el nivel de empleo, el nivel general de precios y el déficit o superávit comercial de un país. Debemos de comprender que en los estudios previos que hemos hecho de economía y de microeconomía antes de este curso, pues la economía es la ciencia que estudia la administración de los recursos escasos y que la microeconomía, como rama importante dentro de la economía, estudia el comportamiento de la
unidades económicas individuales, las empresas y los hogares específicamente. Estudiar los mercados, ¿verdad?, que se forman alrededor de ciertos bienes y servicios y cómo se forman los precios. En cambio, la otra gran rama de la economía es la macroeconomía, que acabamos de explicar, que trata de estudiar en su conjunto, no una unidad económica individual como una sola empresa o un solo mercado, sino el conjunto de mercado de las diferentes empresas que forman el mercado de bienes y servicios de todo lo que se produce a lo interno del país. Entonces tiene una visión panorámica, a diferencia de la microeconomía, que es más específica para un grupo específico de empresas o sectores, como se le llama, y un grupo específico de bienes que se producen. No así la macroeconomía, que toma en cuenta el conjunto de todos los bienes y servicios que forman el mercado de bienes. Podemos resumir que la macroeconomía es la parte de la economía que se dedica al análisis de los grandes agregados económicos, como el Producto Interno Bruto, que es lo que se produce a nivel general de la nación, de los distintos bienes y servicios, ya sea arroz, frijoles, calzado, entre otros. Pueden ser servicios también, cortes de cabello, servicios de fontanería, de reparación eléctrica, servicios judiciales que prestan los abogados. Todos ellos se consideran como un todo, bienes y servicios. El ingreso nacional, que es todo lo que reciben los ciudadanos de un país, y el nivel de empleo, que se refiere a la fuerza laboral en su conjunto, no de una empresa o de un conjunto de empresas, sino de toda la nación. Y la inflación, que tiene que ver con el fenómeno de incremento generalizado de los precios de los distintos bienes y servicios. Entonces, todos esos aspectos son estudiados por la macroeconomía. Desde el punto de vista de hacer una pequeña reseña histórica, pues la macroeconomía se divide en tres grandes etapas. La etapa neoclásica, la etapa keynesiana y la macroeconomía moderna, que se inicia a partir de 1970. Si nosotros hablamos un poco sobre el periodo neoclásico, este ocurre antes de 1929, que es cuando ocurre la Gran Depresión a nivel mundial, que se origina en Estados Unidos. Esta corriente neoclásica trata de explicar que la economía es un modelo autorregulador que se caracteriza por tener pleno empleo y no tener inflación. Consideraban que los gobiernos no deberían de intervenir en la economía y explicaban los procesos económicos como un ciclo natural que pasaban o atravesaban el conjunto de empresas de negocios a lo largo del tiempo, tal como podemos observar en esta gráfica. El ciclo económico se compone, tal como estudiamos en economía general, por las siguientes etapas, que son fluctuantes, oscilatorias. Está la cima, que es donde hay auge, donde las economías y las empresas producen grandes cantidades de bienes y hay todo, pues, un entusiasmo por producir los bienes, alcanzando su máximo en lo que es el auge. Después está la etapa de declinación, de crecimiento, de recesión, hasta llegar al fondo, que es lo que se le considera como depresión. Posteriormente, pues podemos observar que hay una etapa de recuperación después de haber una crisis, ¿verdad? Las crisis ocurren cuando va en descenso la gráfica que podemos observar. La recesión es la etapa intermedia entre el fondo y la crisis, es que esta es una etapa de estancamiento. Las recuperaciones es cuando la actividad económica, la producción, el empleo y todo experimentan nuevamente una tendencia ascendente
hasta alcanzar nuevamente la cima del auge de la producción. Pero como pueden observar, después de un auge, pues obviamente se entra a una etapa de contracción, de crisis, aun cuando el ciclo económico presenta etapas que son bastante oscilatorias. Su tendencia a largo plazo es que vaya incrementando. Eso es lo que consideraban los clásicos. Entonces los clásicos explicaban que esto se debía a que la producción no crece de manera uniforme, sino que va presentando distintas oscilaciones entre crisis, auge o depresiones. En el periodo de expansión las empresas invierten, hay un gran entusiasmo, creando empleo, pero este entusiasmo se ve frenado por los incrementos de salario, porque se llega al pleno empleo. Al llegar al pleno empleo no hay más fuerza laboral que se pueda contratar. En consecuencia, eso eleva los precios, porque se anda a la búsqueda de trabajadores que quieren ganar salarios mayores por trabajar, porque no hay personas desempleadas. Eso eleva el costo de las empresas, y al elevar los costos de la empresa, entonces obviamente habrá que subir los precios. Pero al subir los precios, las personas no pueden pagar precios más elevados. Entonces se genera un proceso inflacionario, y de manera cíclica o natural se conlleva a un declinamiento de la economía. Es decir, entra a una etapa de crisis. Así lo consideraban los clásicos. Ya en el periodo keynesiano se ve de que las soluciones que plantean los clásicos o los neoclásicos es que se autorregulaban estos procesos, y después de una crisis o una depresión, pues todo parecía indicar de que iba a darse una recuperación, porque entre los trabajadores y los empleadores pues iban a negociar para que se diera una fase de recuperación de la economía, aceptando los trabajadores menos salarios para continuar trabajando y de esa manera poder sobrevivir. Pero eso era muy doloroso. Entonces surge el periodo keynesiano después de la Gran Depresión de 1929. Estados Unidos, que se vio involucrado en una crisis económica profunda que paralizó prácticamente al país, y transmitiendo también esos efectos al resto de otros países con los cuales tenía relaciones y era muy interdependiente de otros países. Entonces trataron infructuosamente de buscar mecanismos de salida a la crisis que tenían profunda, pero las teorías neoclásicas o clásicas no presentaban ninguna solución. Fue así que en 1936 John Maynard Keynes publicó su libro que se le denomina Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, donde él trata de explicar que a pesar de que puede permanecer estancada la economía, la intervención del gobierno, que rechaza los neoclásicos, es importante para poder superar estas crisis. ¿Cómo? Reduciendo los impuestos para reanimar y estimular a los productores a producir bienes y de esa manera contratar trabajadores. De esa manera el gobierno podía incentivar y estimular los procesos económicos cuando la economía se encontraba en recesión, y aumentar el gasto. En ese sentido, pues, se trataba de que a través del mecanismo del Estado, la reducción de impuestos, pues pudiese estimular los crecimientos de la producción, el empleo y el consumo. Y en caso de estar en periodos de auge, pues podían aumentar los impuestos para desincentivar o desestimular la crecida exagerada de la producción, que
se tornaba en la incapacidad de poder encontrar consumidores si hubiese una producción mayor que la demanda de los consumidores en los mercados de bienes. Entonces eso generaba también una crisis porque no se podía realizar la producción. Entonces John Maynard Keynes trata de resaltar precisamente el papel del Estado en lo que se refiere, ¿verdad?, a la función del Estado en la solución de los diferentes crisis que pueden presentarse a lo largo del tiempo de una economía. Ya para 1970, pues todos los estudios realizados por los keynesianos pasan a quedar en desfase debido a que las crisis adquieren otras connotaciones y a pesar de que el Estado intervenía, pues ya no podía con la facilidad de las recetas keynesianas poder solucionar las crisis, porque a medida de que los países se vuelven interdependientes a nivel mundial, las crisis se irradian a todos los países, provocando grandes daños a nivel general, efectos de la globalización y los intercambios comerciales entre los países. Eso se observa desde 1960 a 1971, cuando el precio del petróleo, que había permanecido estable, comienza a subir. Al incrementar el precio del petróleo, como ustedes saben de que el petróleo, el transporte, pues se maneja en base a petróleo, pues eso incrementa los costos de transportación de las mercancías y en consecuencia los precios de los bienes. Como está ocurriendo en esta época que el precio del petróleo aumenta, pues todo lo que se moviliza a través de transporte, tanto los servicios como el servicio de transporte de bienes, pues tiende a aumentar y eso provoca este proceso inflacionario. Y se da un fenómeno nuevo en esta etapa, que es el fenómeno económico de la estanflación, que es el estancamiento de las actividades, es decir, se paraliza la producción y hay una elevada inflación debido a los aumentos generalizados de los precios. También podemos decir, ¿verdad?, que a partir de toda esta situación comienzan a formularse nuevos modelos para entender y dar solución a los acontecimientos económicos. Y se llega a la conclusión de que no existe un modelo general aplicable a todos los países, sino que cada economía tiene sus propios rasgos y sus propias características que conllevan a que las soluciones sean diversas para tratar de solucionar los problemas a lo interno del país. Aquí se le presenta la cronología de la crisis de 2008, cómo es que se suscita, y se da precisamente como una crisis económico-financiera que experimenta el mundo debido a inconvenientes que se tienen en el mercado financiero. Reseñando una de las tantas crisis que se ha vivido a través del tiempo, está la de los tulipanes, que se le llama tulipomanía. Se concede este término por una burbuja especulativa que se da entre 1636 y 1637. En esta época de oro holandesa, los tulipanes, que es una flor, eran tan populares que la oferta era insuficiente para la gran demanda que tenían los tulipanes. De esa manera los productores hicieron contratos de futuro, de venta de esto, y firmaron esos documentos comprometiéndose a vender, pero los precios, debido a la demanda, aumentaban de manera exponencial, llegando a venderse a 6.000 florines el tulipán, cuando el salario promedio de un técnico calificado en Holanda era solo de 150 florines.
Imagínense la gran demanda, eso originaba que los precios, por la escasez de este flor bien demandada, pues tuviese un valor relativo mucho mayor a lo que ganaba un técnico calificado en Holanda. Eventualmente se entró en un proceso especulatorio y llegó a subir tanto de que ya nadie quería obtener estos contratos firmados de venta futura, porque antes de que saliera la producción las personas querían realizar estos contratos y los revendían entre los distintos inversionistas, y llegó a valer tanto de que ya no le interesaba comprar el tulipán por los altos precios que tenía, y comenzaron a quedarse con esos documentos, ¿verdad? Y los que tenían los documentos pues se hicieron dueños de la producción de tulipanes, que no podían realizar porque no encontraban compradores que quisiesen comprarlo. En consecuencia, ese incentivo, ese estímulo en los inversionistas que querían comprar estas mercancías, pues se entró en una crisis de realización porque no podían venderla posteriormente. Entonces eso provocó pues que se irradiara esta situación, esta burbuja a lo largo y ancho de Holanda, provocando daño a la economía holandesa. También se hace una reseña de otras burbujas, de otras crisis, como la subsia y el pánico de 1825. Pues les invito a que ustedes hagan la lectura. También está el pánico de 1907 y el crack del 29. Pero bueno, a partir de estas situaciones que se le plantean, que son generadoras de crisis, las distintas situaciones, ¿a qué se deben estas crisis? Bueno, en primer lugar, porque el ser humano nunca logra la saciedad completa, sino que siempre quiere más. Eso lo conlleva a realizar inversiones muy riesgosas de carácter especulativo, invierte su dinero en algo que no va a tener un retorno seguro de retribución a la inversión que está realizando. Generalmente compra instrumentos financieros para colocar estos dineros. Ese instrumento financiero es un documento escrito de que la persona posee una cantidad de dinero invertido en ciertos documentos que son negociables con otras empresas o con otras personas. Pero no siempre los negocios resultan, ¿verdad?, ser seguros, y invierten por corazonada, creyendo de que van a obtener una ganancia rápida en un corto tiempo. Generalmente estos mecanismos hoy en día ocurren de la compra de estos documentos de inversión en bolsa de valores, y son las crisis financieras las que provocan las burbujas en los mercados, porque al fin y al cabo lo que se negocia son papeles y no la producción real, ¿verdad? Porque a veces llega a subir tanto que no existe demanda de esos productos. Entonces puede decirse que las burbujas son especulativas en el mercado, ¿verdad? A veces ocurre en el mercado hipotecario, que es el de vivienda, como ocurre en Estados Unidos, que creció sin ningún tipo de control, disminuyéndose el sentido de riesgo y pensando que esto no iba a caer. Es decir, el precio de las viviendas era un buen negocio, llegó a subir tanto el precio de la vivienda, se hacían los contratos de venta, y los bancos, ¿verdad?, para no esperar que le pagara a 20 años, el cliente que compraba la vivienda comenzó a vender los títulos valores a otros bancos para lograr obtener el dinero antes de los 20 años que le ofrecía pagar el futuro dueño de la vivienda. Eso pues hizo de que en determinado momento ya no estuvieran interesados en comprar viviendas, y los bancos se quedaron con las viviendas que después no podían negociar y vender. Entonces la crisis se reviste como un exceso especulativo y enormes burbujas de activos, porque las
los inversionistas se quedan con los activos y no logran recuperar el dinero invertido en estos activos, en estos bienes, en estas casas, en estos productos. Entonces es necesario hacer nueva ingeniería financiera para poder tener negocios un poco más seguros, regulados y controlados. Bueno, aquí se le plantea, ¿verdad?, cómo ocurre ese proceso a través de explicaciones visuales y relatadas a través de la lectura que ustedes van a realizar. Hay que entender que entre la microeconomía y la macroeconomía hay una relación. La microeconomía, como se estudió, ¿verdad?, es una rama de la economía donde trata de estudiar la producción, las inversiones, los mercados de una empresa o un grupo de empresas, pero no al nivel del conjunto. En ese sentido, pues la macroeconomía trata de estudiar la producción de los bienes y servicios a nivel general del país. Entonces lo ve desde el punto de vista agregado, no como una selección individual. Ahí está una diferencia. Mientras la microeconomía estudia el precio relativo, es decir, el precio de un producto en un mercado específico, la macroeconomía estudia el nivel de precio, que es el precio promedio de todos los bienes y servicios. Por ejemplo, estudia el salario básico de los trabajadores y no el salario que gana en un sector de empresa o específicamente en una empresa. Entonces, ahí hay una diferencia entre el estudio de un conjunto, una cifra representativa de un conjunto y una cifra representativa de una selección individual. El Estado tiene distintos mecanismos, instrumentos de control. Aquí se lo especifica en el material. Ahora pues vamos a hacer un pequeño corte para que ustedes respondan las siguientes preguntas. Pues se les solicita que explique con sus propias palabras qué estudia la economía, qué estudia la macroeconomía, cómo se relaciona la microeconomía con la macroeconomía y cuál es la diferencia esencial entre las dos. También se les pide, ¿verdad?, que expliquen brevemente cada etapa de la evolución de la macroeconomía, a como ya se había comentado anteriormente, y que expresen por qué ocurren las crisis y las burbujas en la economía. Se le va a dar un espacio de tiempo para que hagan los intercambios a través de la herramienta del WhatsApp y así poder retroalimentar sus aprendizajes, sus conocimientos y afianzarlo. Después de este espacio, pues vamos a continuar con lo que es la temática. Y antes de estudiar esta otra parte, pues vamos a hacer la siguiente pregunta que ustedes pueden también responder a través del mecanismo, ¿verdad?, que se está utilizando. Entonces acá tenemos que antes de estudiar la siguiente parte, se le pregunta qué es el Producto Interno Bruto. Supongo que en ocasiones anteriores en la secundaria se le habló en la clase de economía que era el Producto Interno Bruto, que es un gasto de consumo. ¿Qué significa para ti el concepto de inversión? ¿Qué es una inversión? ¿Y qué cosa es un ahorro? ¿Qué es un gasto de gobierno? ¿Qué son las exportaciones y las importaciones? ¿Y qué son las variables per cápita, por persona o promedio por persona? Explica su significado. ¿Cuál conoces tú? Y de varias que existen. Entonces sería bueno que los comentaran. Después o precisamente antes de comentar un poco acerca del flujo, me gustaría pues,
que respondiera estas preguntas. Estas preguntas se necesitan contestar para poder proceder. Contéstela antes de hacer una lectura a conciencia del tema. A continuación, pues vamos a comentar un poco del flujo circular. Flujo circular pues se refiere a la relación que establecen dos agentes económicos, que son la familia y las empresas. En la macroeconomía hay una identidad muy importante. La Y representa el ingreso nacional, ¿verdad? Ustedes saben que la producción de un país se tiene que vender. Al venderse se obtienen ingresos y estos ingresos, ¿verdad?, tienden a gastarse. Entonces en la macroeconomía la Y significa tres cosas: la producción del país, los ingresos derivados de la venta de esa producción y el gasto, que es lo que realizan las personas para comprar esa producción. Entonces la Y significa esas tres cosas en la macroeconomía, porque toda la producción se tiene que comprar y vender. Entonces, para los productores, el ingreso que obtienen producto de la venta monetario es igual al valor de la producción, y los consumidores, cuando compran, o los compradores cuando desembolsan su dinero para comprar la producción, ya sean las empresas o los hogares, entonces el gasto va a ser igual al ingreso que obtienen las empresas. Entonces aquí vemos una relación simple de una economía de dos sectores, donde existen dos mercados: el mercado de factores, que también se le llama de recursos productivos, y el mercado de bienes y servicios. Las empresas deben de entenderse que son las entidades económicas o organizaciones económicas que requieren de la familia para que se puedan producir bienes y servicios. Entonces, por lo tanto, requieren de los recursos que tiene la familia, de su fuerza de trabajo, para que se dé la producción a lo interno de la empresa y pueda ser llevado al mercado de bienes y servicios. Entonces las empresas producen, ¿verdad? A través de la Y se representa esa producción. Las familias venden su fuerza de trabajo y producto de su fuerza de trabajo y ceden sus recursos, obtienen remuneraciones que se representa con una I, ingreso. Esos ingresos, la familia van al mercado de bienes a comprar y se genera precisamente esas compras, generan ingresos a las empresas para que se pueda desarrollar un nuevo proceso productivo. Ya acá es un poco más complejo la situación y vamos a entender que el mercado de factores está representado por la tierra, el trabajo, el capital y la capacidad empresarial, que son los empresarios, para producir bienes y servicios a lo interno de las organizaciones. En ese sentido, las empresas demandan de estos recursos o factores productivos para que la empresa funcione. Pero bueno, ya cuando producen las empresas, esos bienes y servicios que generan, tienen que venderlos para poder continuar el proceso de producción. Entonces esa producción se lleva a los mercados de bienes y servicios, que precisamente estos bienes y servicios son demandados por la familia para el consumo y la subsistencia de ella. Entonces ahí se genera un mercado, es decir, oferta y demanda. El mercado financiero, que son los recursos monetarios que se requieren para comprar los recursos, tanto de fuerza de trabajo, fuerza laboral, empleando a los trabajadores, como poder contratar los servicios que requieren las empresas para la producción. Entonces, las empresas en el mercado financiero, tenemos los bancos. ¿Quienes demandan recursos financieros? Pues las empresas, para hacer sus inversiones.
Y también pues la familia ahorra en estas empresas, en estos bancos comerciales que están dentro del mercado financiero. Entonces ahí podemos observar cómo se da la relación entre los agentes económicos, familia, empresa y gobierno a través de dos mercados. Las empresas invierten, van y compran al mercado de bienes porque ellas ya han desarrollado sus procesos de producción mediante la contratación de factores que proveen la familia. Entonces van y compran nuevamente para poder dar un ciclo de producción nuevamente. El gobierno cobra impuestos a la familia y también las familias consumen, es decir, van a comprar a los mercados de bienes. El gobierno también gasta, es decir, compra bienes y servicios para poder desarrollar sus actividades de gobierno. Entonces, eso pues ocurre dentro de este proceso de interrelación entre los distintos agentes económicos, familia, gobierno y empresa, a través de los mercados. Pues acá ya se complica un poco más la situación, y lo que trata de explicar el flujo es la interrelación entre los distintos agentes económicos. Aquí podemos observar ya más complejo de que se integra un cuarto agente económico que es el resto del mundo, lo que se le llamaría el mercado internacional, porque las empresas exportan, o sea, la X exportan e importan bienes y servicios del exterior para producir internamente bienes que necesitan a lo interno del país. Además, ¿verdad? Puede darse una relación de intercambio con las familias cuando el resto del mundo pues envía remesas hacia las familias para que vayan a comprar a los mercados de bienes. De igual manera, el gobierno de alguna manera interactúa con el resto del mundo a través de los tratados de libre comercio para facilitar los intercambios de empresas nacionales con empresas extranjeras. Entonces ahí observamos que la Y se puede identificar como producción o como ingreso. La C es lo representativo del consumo, la T el impuesto, la G el gasto de gobierno, la X es representativa de las exportaciones y la M es la representativa de las importaciones. Entonces, dentro de esa interacción se dan precisamente entre los cuatro agentes y es lo que le llamamos la actividad económica nacional. Entonces ahí se le plantean algunas identidades para que ustedes logren entender la complejidad, ¿verdad?, que tiene esto. Entonces yo les agradezco. Recuerden que tienen que desarrollar un ensayo acerca de las etapas del ciclo económico por escrito con un máximo de 2 páginas, donde ustedes traten de identificar de acuerdo a las características de cada etapa del ciclo en qué etapa se encuentra la economía nicaragüense y justifican el porqué, ¿verdad? Muchas gracias, y sería para la próxima ocasión que tengamos la oportunidad para compartir.